ya que seguro este va a ser un tema muy interesante para todos nosotros. También quiero aprovechar para recordarles que el tema de este catarsis webinar es prevención del cáncer cérvico-uterino. Y como speaker vamos a tener a la doctora Marcela Parra. Esperemos un momentito más, ya solamente faltan 4 minutitos para dar inicio a este espacio. Antes que nada, me gustaría saber desde qué lugares nos acompañan, ya sea de aquí del Ecuador o de cualquier otro país. Pueden también, y esta duda me la pueden despejar escribiéndonos en la cajita del chat de aquí de Zoom, y yo voy a estar leyéndolos para saber desde qué lugar nos están acompañando. Veamos a ver cuál es la primera persona que se anima a escribirnos. A ver, ya. Tatiana Campoverde nos dice, hola a todos y todas, saludos, y nos saluda desde Cuenca, qué bonito. Veamos a ver si alguien más se anima. A ver, ya. De igual manera, Claudia Espejo nos menciona que, que se encuentra conectada desde Loja. Qué bonito, la capital de la música y de la cultura de aquí del Ecuador. Veamos, también tenemos a Jesús Bojorque. Él también les manda un saludo y que es un gusto estar aquí, que nos acompaña desde Ambato. Qué bonito, la ciudad de las flores y las frutas. Veamos, esta noche nos acompañan algunas personas desde Cuenca. Tatiana Benavides también nos escribe que se encuentra desde Cuenca conectada y nos manda un saludo para todos. Qué bonito. Berito Campoverde también nos saluda desde Cuenca. Ya. Veamos cuánto tiempo nos falta. Nos faltan 2 minutitos para dar inicio a este catarsis y vamos a leer los últimos comentarios del chat, que Fabiola Flores también nos acompaña a todos. Qué bonito, dice, estar con todos ustedes y sus compañeros. También nos saludan desde Imbabura, Sayari Bedón. Ya. Quiero recordarles que estos catarsis webinars se realizan de forma recurrente, entonces les invito a que participen de este y también participen de los demás. También quiero darles la bienvenida, ya que solo nos falta un minutito para dar inicio a este catarsis. Bienvenidos y bienvenidas a una noche más de Catarsis Webinar, el espacio de Cruz Roja en donde nosotros compartimos ideas y también dialogamos con los expertos en diferentes temas. Yo soy Tatiana Campoverde, una de las responsables del Sistema de Innovación de Cruz Roja Ecuatoriana. Y en esta noche quiero presentarles a los voluntarios y voluntarias que están a cargo de la organización de este evento. Ellos son David Seminario, Andrés Arias, Tatiana Benavides y Verónica Campoverde, voluntarios y voluntarias de la Junta Provincial de la SUAY. Como Cruz Roja estamos presentes en las 24 provincias y somos más de 7,000 voluntarios quienes ayudamos a las personas en situación de vulnerabilidad. Ahora hemos estado implementando espacios de innovación desde el Programa Nacional de Juventud, en donde impulsamos a la juventud ecuatoriana para que sean agentes de cambio, promoviendo la formación, la innovación, el empoderamiento y la participación significativa de las y los jóvenes. Para lograr todo esto, hemos implementado espacios como nuestro curso nacional de liderazgo, la promoción de una cultura de paz y no violencia en las comunidades,
espacios de innovación en donde desarrollamos proyectos que tengan mayor eficacia e impacto dentro de las comunidades. Con todas estas acciones esperamos generar proyectos que abarquen las necesidades de las personas para quienes trabajamos. Ahora doy paso a mis compañeros para continuar con este catarsis web. Muchas gracias, Tati, por esta información. Buenas noches con todos. Mi nombre es Tatiana y para esta noche tenemos unas pequeñas normas de convivencia. Esta sesión será grabada. En caso de que ustedes deseen volver a ver este tema, lo pueden buscar en nuestra página de YouTube como Cruz Roja Ecuatoriana. Evitemos rayar la pantalla. Les invito también a respetar la opinión diferente de los demás. Para tener un mejor espacio, les invito a mantenernos. Este espacio es para ustedes, para aprender y sobre todo para disfrutar. El formato de este catarsis webinar es una charla interactiva de 45 minutos y 15 minutos para preguntas. Si ustedes tienen alguna duda, pueden dejarla en el chat y al final la doctora Marcela va a estar respondiéndolas. Les presento el tema del día de hoy, es prevención del cáncer cérvico-uterino. Para esta noche nos acompaña la doctora Marcela Natalie Parra. Ella es médica general de la Universidad de La Suay. Realizó su año de servicio comunitario en el Centro de Salud Gualaceo Tipo A. Es médica de aldeas infantiles SOS, filial Cuenca. Además, tiene una certificación en ACLS y BLS por la American Heart Association. También tiene una publicación sobre salud mental en la revista médica HJCAIS. Una vez más, les doy la bienvenida a todos y todas las participantes. Esperamos que puedan disfrutar y aprender de este catarsis webinar. Le damos paso a Marcela. Muy buenas noches. Listo. Empezamos entonces. Muy buenas noches con todos y todas los presentes. Muchas gracias por esa introducción, por esa presentación. Bueno, como bien ya lo nombraron antes, el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿sí? Antes de iniciar, bueno, vamos a explicar qué es el cuello uterino, cómo se produce el cáncer, cuáles son los síntomas, la forma de prevenir, generalidades sobre el tratamiento, ¿sí? Porque este es un cáncer bastante común entre la población femenina, ¿sí? Más o menos se estima que aproximadamente cada año se diagnostican aproximadamente 14,000 casos aquí dentro de nuestro país y existe una mortalidad de aproximadamente 4,000 casos. Entonces, sí es importante hacer conciencia sobre este tipo de cáncer y que realmente podemos hacer varias cosas para prevenirlo, ¿sí? Entonces, a propósito de esto, he colocado aquí una imagen en la cual durante el mes de enero se conmemora, concientiza sobre el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Acabamos de pasar este mes, entonces es importante mencionar esto. ¿Ya? Listo, entonces vamos a empezar hablando generalidades sobre el cáncer de cuello uterino. Bueno, es con un cáncer que les mencionaba dentro de la ginecología, en Estados Unidos, ¿sí? Es una causa importante de muerte en las mujeres, sobre todo que viven en países en vías de desarrollo, ¿sí? En países en los que no hay un buen acceso a un sistema de salud, ¿sí? ¿Y cuál es el principal causante, el principal responsable del cáncer de cuello uterino? Bueno, pues se ha visto que en el 99.7% de los casos de los cánceres, el productor, el responsable es el virus del papiloma humano, ¿sí?
Más adelante vamos a explicar y vamos a hablar un poquito sobre este virus. ¿Ya? Entonces, bueno, fíjense que aquí tenemos algunas estadísticas, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen que en el 2018 el cáncer de cuello uterino se detectaron aproximadamente 570,000 casos nuevos, ¿sí? Y de estos aproximadamente 300,000, un poco más, culminaron en muerte, ¿sí? Entonces, es una cifra bastante alta, bastante alarmante, ¿sí? Y la mayoría de esos casos, es decir, el 84%, se dieron en regiones menos desarrolladas, ¿sí? En regiones de América Central, América del Sur y sobre todo en África, ¿sí? Entre los países más pobres, ¿sí? Produciendo, siendo la principal causa de mortalidad entre las mujeres de estos países. Sí, entonces es una cifra bastante alta, bastante alarmante. Ya, ahora, ¿de qué depende esta tasa de mortalidad, esta tasa de incidencia de casos nuevos? Bueno, depende mucho de qué tipos de programas de detección de cáncer de cuello uterino nosotros tengamos a nivel de cada país, ¿sí? De qué tan accesible sea la vacunación contra el virus del papiloma humano, ¿sí? Como les mencionaba, el virus del papiloma humano es el principal responsable de este tipo de cáncer, ¿sí? El promotor, entonces, va a disminuir bastante la tasa de contagios de cáncer de cuello uterino si es que logramos implementar en nuestros sistemas de salud prácticas preventivas, ¿sí? Como son el Papa Nicolau, como son las pruebas de detección del virus del papiloma humano y la vacunación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los últimos 50 años se ha visto que en los países desarrollados, implementando estos programas de prevención, se ha reducido en un 75% la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y se estima según varios estudios que si se lograra vacunar a la mayor parte de la población, siquiera un 70%, tendríamos una disminución de por lo menos unos 340,000 casos al año, ¿sí? Y nos evitaríamos como alrededor de 178,000 muertes cada año alrededor del mundo, ¿sí? Entonces es súper importante conocer estas cifras, estas estadísticas, eh, para tomar conciencia también, ¿sí? Que realmente podemos prevenir esto. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de la anatomía, ¿sí? Para comprender qué es el cuello del útero, dónde está el cuello del útero, ¿sí? Porque hay muchas personas, muchas mujeres que tienen dudas, tienen miedos, existen algunos mitos, ¿sí? Incluso muchas personas, muchas mujeres que me han comentado tienen miedo de realizarse este examen del Papa Nicolau porque realmente piensan que es un examen invasivo, un examen tosco, digamos, que realmente les va a afectar, que les va a doler. Y realmente es importante conocer cómo se hace, de dónde se toma la muestra, ¿sí? Para que vayamos rompiendo poco a poco estos mitos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico en el que está una pelvis femenina, ¿sí? Y en la parte inferior estamos viendo lo que les estoy señalando aquí es el útero, ¿sí? Eh, se compara a la forma como si colocáramos una pera boca abajo, ¿sí? Todo esto es el útero y la parte más angosta, ¿sí? La parte inferior que se conecta con la vagina, esta parte es el cuello del útero, ¿sí? Esta parte muy pequeñita, la más angostita, ¿sí? Es importante saber que aquí está el cuello del útero porque la toma de la muestra para realizar el Papa Nicolau se va a hacer de aquí, del cuello del útero, ¿sí? El Papa Nicolau, eh, el momento de realizar el examen, no se va a tomar la muestra de acá adentro, ni del
cuerpo del útero ni del fondo del útero, que realmente con el espéculo, que es el aparato que se introduce aquí para realizar el Papa Nicolau, no va a llegar hasta acá, ¿sí? Además que el cuello uterino de las mujeres permanece cerrado, ¿sí? Entonces es muy importante porque muchas personas piensan que la toma de la muestra se realiza de acá adentro, ¿sí? Y no es así, realmente es de la parte más distal del útero, ¿sí? Justo del cuello del útero. ¿Ya? Vamos a ver qué factores también van a influir en el cáncer del cuello uterino, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos la raza, ¿sí? Luego de varias encuestas, varios estudios, se ha determinado que existe mayor mortalidad en las mujeres negras, ¿sí? Aproximadamente 6 veces más que sobre las mujeres blancas, ¿sí? La edad también es un factor que influye, ¿sí? Porque se ha visto que igualmente las tasas de mortalidad son más elevadas en las mujeres mayores, ¿sí? Incluso en las mujeres hasta de 74 años, ¿sí? Esto no quiere decir que una mujer joven no pueda tener cáncer de cuello uterino, sí puede tener, pero en menor proporción, ¿sí? Por decir, en mujeres menores de 20 años puede presentarse una entre cada 100.000 mujeres, por ejemplo, ¿sí? Entonces es menos frecuente, es un poco más raro, pero se podría dar, ¿sí? Y el promedio de edad que se ha visto en el que se detecta más el cáncer de cuello uterino es a los 50 años, ¿sí? Entonces ese es más o menos el promedio de edad y va a ir aumentando conforme vaya aumentando la edad también. Ya, vamos a hablar un poquito más sobre los factores de riesgo. Sí, aquí tenemos los relacionados con el VPH. VPH significa virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos adquirir de una u otra forma el virus del papiloma humano? Existen algunos factores de riesgo, como por ejemplo, tener varias parejas sexuales, ¿sí? También el inicio de una vida sexual a edad muy temprana, ¿ya? Eh, la otra opción es tener una sola pareja sexual de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos nuestra pareja sexual, pero nuestra pareja a su vez tiene varias parejas. La inmunosupresión, es decir, estamos hablando del sistema de defensas de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí en este grupo entrarían, por ejemplo, las personas que tienen VIH, ¿sí? Personas que tengan antecedentes de cáncer de vagina o cáncer de vulva también son más susceptibles. También haber dado a luz a una edad muy temprana y también la paridad, es decir, mientras más hijos tenga, pues más riesgo tiene, ¿sí? También haber tenido otro tipo de infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo clamidia, herpes, algún tipo de esas infecciones, ¿sí? Y también tenemos otros factores de riesgo que no están relacionados con el virus del papiloma humano, pero que son también importantes de considerar, ¿sí? La genética, por ejemplo, es decir, si venimos de familias, tenemos familiares que podrían presentar, que tuvieron cáncer de cuello uterino, también pues podríamos decir que se considera como un factor de riesgo. Las personas fumadoras, ¿ya? Las personas que usan anticonceptivos orales, se ha visto sobre todo en personas que toman anticonceptivos por más de 5 años, ¿sí? Un nivel socioeconómico bajo también, por lo que les mencionaba anteriormente, de que es un poco más difícil acceder a un sistema de salud para realizarse ya sea un Papa Nicolau, una prueba de VPH, un chequeo ginecológico, ¿sí? Y lo que habíamos hablado antes relacionado con la raza, o sea, las mujeres de raza negra. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de cómo es que se produce la patogenia, o sea, la patogenia es cómo es que nos contagiamos, cómo es que se produce y cómo se llega a un cáncer, ¿sí? Entonces,
aquí tenemos, ay, perdón, ya. Entonces, habíamos dicho que el principal responsable, el principal productor de el cáncer de cuello uterino, pues es el VPH, el virus del papiloma humano, ¿sí? Ahora, el virus del papiloma humano realmente tenemos muchos tipos, ¿sí? Tenemos aproximadamente 40 tipos, ¿sí? Estos se denominan con números. Tenemos el 6, el 11, el 16, el 18, así, ¿sí? Algunos tipos, ¿sí? Pero de estos 40 tipos de virus del papiloma humano, solamente se han estudiado 15 que son oncogénicos, es decir, que son cancerígenos, ¿sí? Y entre estos, el número 16 y el número 18 son los más peligrosos, ¿sí? Los más peligrosos porque son los más comunes, los que se encuentran en un 70% en los cánceres de cuello uterino, ¿sí? Entonces, realmente papiloma humano, ¿sí? Puede ser de cualquier tipo de virus del papiloma humano, ¿sí? Y esto no necesariamente indica que todas las personas van a tener cáncer, no, ¿sí? Pero digamos que están más expuestas, ¿sí? De igual forma, aquí en este gráfico tenemos más o menos un poco explicado cómo es que se transcurre de un cuello uterino normal a un cáncer, ¿sí? Entonces tenemos un cuello uterino normal en el cual se produce una infección por el virus del papiloma humano, ¿sí? Este virus del papiloma humano bien puede eliminarse o bien puede persistir en el cuello uterino y empezar a afectar a las células, al tejido del cuello uterino, ¿sí? Y empezar a producir unas lesiones que les llamaríamos, para que se entiendan, lesiones precancerosas, ¿sí? Estas lesiones precancerosas tienen varios estadios, varias etapas, ¿sí? Que podríamos decir generalmente que podría ser una etapa temprana, una etapa media y una etapa avanzada de estas lesiones precancerosas. Si se sobrepasa esta etapa más avanzada, se llegaría a lo que es un cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y dentro del cáncer de cuello uterino, igual tenemos varios estadios, ¿sí? Desde etapas tempranas hasta ya etapas más avanzadas, ¿sí? Entonces se calcula que el tiempo que transcurre en promedio desde que se produce la infección para que se desarrolle un cáncer de cuello uterino es aproximadamente de 15 años, ¿sí? Entonces es un periodo de tiempo bastante largo, bastante amplio, ¿sí? O sea, no es que el cáncer se va a producir de la noche a la mañana o de una semana a otra, ¿no? Va a tardar bastantes años en desarrollarse, ¿sí? Listo, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas que podría tener un cáncer de cuello uterino, ¿sí? Eh, cuando hablamos de una etapa temprana del cáncer, generalmente son etapas asintomáticas, es decir, las mujeres no presentan ningún tipo de síntoma, ¿sí? Sino que los síntomas se empiezan a presentar ya cuando es una enfermedad un poco más avanzada, ¿sí? Ahora, no hay un síntoma en específico que nos diga, esto es un síntoma de cáncer, no. Es un conjunto de síntomas a los cuales debemos de estar atentos, que pueden ser un signo de alarma, que nos debe hacer pensar que algo extraño está pasando ahí, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos un sangrado vaginal irregular, ¿sí? Es decir, no estamos con el periodo menstrual y de pronto, o en mujeres, por ejemplo, que tienen la menopausia, ya no están menstruando y de pronto aparece un sangrado vaginal sin ninguna causa
o puede ser un sangrado muy abundante, ¿sí? Ojo con lo que mencioné, que se debe hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de patologías, con miomas, con pólipos, con quistes, con otras patologías ginecológicas, pero este primer síntoma ya nos llama la atención y nos dice que algo está pasando ahí, ¿sí? Otro síntoma, otra manifestación puede ser el sangrado después de tener relaciones sexuales, ¿sí? También un flujo vaginal, sí, que puede ser de un color diferente al normal, sí, que puede tener un aspecto purulento, amarillo, de mal olor, mucoide, ¿sí? Y aquí también se debe distinguir si realmente no se trata de una infección vaginal, ¿sí? Otro síntoma puede ser el dolor en la pelvis o dolor en la parte lumbar, es decir, en la espalda baja, ¿sí? Y otros síntomas que son más infrecuentes, pero que se deben considerar, es la hematuria. ¿Qué significa hematuria? Significa sangre en la orina, ¿sí? Cuando orinamos vemos pintas de sangre, o también la hematoquesia, que es sangre en cambio en las heces, ¿sí? Que también nos podría servir como un signo de alarma, un signo de alerta. Listo, ahora sí vamos a la prevención, ¿sí? Entonces, al inicio hablábamos, y a lo largo de esta charla, de que el principal responsable del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces, existe una vacuna para el virus del papiloma humano, ¿sí? Esta vacuna está actualmente dentro de nuestro esquema de vacunación de aquí del Ecuador, ¿sí? Y se coloca en 2 dosis, ¿sí? Desde los 9 años de edad, ¿sí? Se coloca 2 dosis de 0.5 ml, se coloca intramuscular y colocamos la primera dosis a los 9 años y la segunda dosis se coloca a los 6 meses. Los esquemas son muy similares también en otros países, ¿sí? En otros lados también existe, bueno, se vacuna de los 9 a los 14 años, ¿sí? Pero en otros lados también existe un esquema para personas de 15 a 26 años en las que se colocan 3 dosis, ¿sí? Entonces, depende de cuál sea la vacuna, en dónde se esté vacunando y todo eso, pero aquí en Ecuador esta es la vacuna que aplican y son 2 dosis, ¿sí? Se aplica a los 9 años. Bueno, otra forma de prevenir, como el virus del papiloma humano realmente se puede transmitir a través de la relación sexual, pues una de las formas de prevenir es la abstinencia sexual, es decir, no tener relaciones sexuales. También la monogamia, es decir, tener una sola pareja sexual. O la otra opción también es usar un método de protección de barrera, que en este caso es el preservativo, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque el preservativo solo reduce un riesgo entre el 60 y el 70%, ¿sí? Pero tomen en cuenta que el preservativo no va a proteger todas las zonas genitales, ¿sí? Van a quedar partes descubiertas y dependiendo del tipo de relación sexual que se tenga, pues podríamos también estar en riesgo, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico y aquí también entraría una parte de la prevención porque vamos a hablar sobre el Papa Nicolau, ¿sí? Ahora, el diagnóstico se lo puede hacer mediante este tan nombrado Papa Nicolau, ¿sí? Pero antes de esto, antes de tomar la muestra para el Papa Nicolau, cuando uno acude para una valoración ginecológica, ¿sí? Su ginecólogo, su ginecólogo o el médico general que le esté atendiendo, que le esté viendo, eh, en, en- en un primer vistazo, ¿sí? Del cuello del útero, puede tener una idea de si se trata de un cuello normal
o si se trata de un cuello realmente con alguna lesión o si existe alguna alteración, ¿sí? Entonces aquí en este gráfico de aquí tenemos imaginémonos que estamos viéndole a una persona que está acostada y nosotros le estamos viendo de lado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, aquí tenemos este aparatito de aquí, ¿sí? Este es el espéculo, ¿sí? Se llama espéculo. Es un aparato que se introduce a través del canal vaginal, ¿sí? El médico lo introduce a través del canal vaginal. Y aquí está el cuello del útero, ¿sí? Aquí le estamos viendo al útero desde el lado, ¿sí? Entonces, este es el cuerpo del útero y este es el cuellito, ¿sí? Entonces, el espéculo entra por el canal vaginal y se queda hasta ahí. O sea, no entra más allá de esto, ¿sí? Y aquí es donde se toma la muestra, ¿sí? Se toma con un accesorio que se llama paleta de aire, ¿sí? Y esta paleta de aire rosa suavemente la parte externa del cuello uterino, ¿sí? Esta parte externa del cuello uterino se llama exocervix, ¿ya? Entonces se toma esta muestra y se coloca sobre una placa, ¿sí? Y luego con otro accesorio, que es este de aquí como un cepillito, ¿sí? Se introduce, ¿sí? Se introduce por este pequeño orificio del cuello del útero y se toma una muestra de la parte más interna, ¿sí? Que es el endocervix, ¿ya? Eh, Esto realmente no genera ningún tipo de dolor, eh, realmente no se siente, eh, quizá es un poco incómodo, sí, para las mujeres, pero no tendría por qué producir dolor, sí. Ahora, a primera vista, o sea, cuando el médico recién introduce el espéculo, vamos a ver el cuello uterino así, ¿sí? Una parte de este órgano completamente redonda, de bordes regulares, donde no vamos a ver ulceraciones ni sangrados, ¿sí? Esta parte de aquí es un cuello uterino normal, ¿sí? Y a simple vista nos podría decir que todo está bien, ¿sí? Pero si nosotros introducimos el espéculo y ya empezamos a ver ulceraciones, bordes irregulares, sangrado, ¿sí? Podríamos decir que este cuello no está normal, ¿sí? A simple vista no podemos decir esto es un cáncer, porque para diagnosticar o detectar un cáncer deberíamos hacer una biopsia, ¿sí? Para estudiar y ver si realmente hay una alteración de las células, una alteración del tejido, pero sí nos puede dar un indicio de que algo está pasando ahí, de que no es un cuello uterino normal, ¿sí? De que hay alguna alteración, ¿sí? Entonces, lo primero es la visualización del cuello uterino, ¿sí? Ahora, a veces introducimos el espéculo y nos encontramos ya con tumores grandes, tumores avanzados, que están cubriendo por completo el cuello uterino, ¿sí? U otras veces podemos encontrar lesiones o tumores acá en la parte interna, ¿sí? En la parte que les dije que se llamaba el endocervix, ¿sí? Y a veces esos tumores no se logran ver, ¿sí? No se logran ver a simple vista porque están pues en la parte interna, ¿sí? Es por eso que el Papa Nicolau se toma tanto de la parte externa del exocervix como de la parte interna, o sea, del endocervix, ¿ya? Em, otra forma en la que nos podría llamar la atención, podría ser un signo de alerta, es, por ejemplo, encontrar ganglios linfáticos palpables en la ingle. ¿Qué quiere decir esto? Palparnos como unas bolitas, ¿sí? A los lados de la ingle, que nos podría indicar que algo está sucediendo también a nivel pélvico, ¿sí? Que hay algún tipo de inflamación, algún tipo de infección o la misma manifestación del cáncer del cuello uterino, ¿sí? Entonces, el Papa Nicolau
Es el principal método de detección para el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y es el primer método que usaríamos para diagnosticar, ¿sí? Ahora, tenemos otros métodos también, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la prueba del VPH, o sea, la prueba del virus del papiloma humano. Es una prueba similar a la del Papa Nicolau, o sea, la toma de la muestra es similar, ¿sí? Pero es una prueba un poco más avanzada, ¿sí? Que nos permite saber si es que tenemos el virus del papiloma humano y qué tipos de papiloma humano tenemos, ¿sí? Entonces, lo ideal, lo que se está haciendo actualmente es el Papa Nicolau junto con la prueba del VPH, ¿sí? Pero eh, no es un poco menos accesible esta prueba por el costo, ¿sí? Tiene un costo más elevado que la del Papa Nicolau, entonces digamos que por eso resulta un poco más inaccesible para algunas personas, ¿sí? Y bueno, cuando ya encontramos alteraciones en el resultado del Papa Nicolau, tenemos ya métodos de detección más avanzados como la biopsia, es decir, se toma una muestra del tejido del cuello uterino y se estudia, y la colposcopía, que es un examen un poco más profundo, un poco más avanzado que el Papa Nicolau, mediante un tipo como de microscopio para poder observar mejor el cuello del útero. Ya, entonces aquí tenemos nuevamente unos gráficos más o menos para indicar. eh, Así es como les indicaba que se ve el cuello uterino normal, ¿sí? Redondo, de bordes regulares, sin úlceras, sin sangrado, ¿sí? Y este en cambio ya es un cuello realmente que nos llama la atención, ¿sí? Porque vemos unas tumoraciones, un tejido irregular, un poco de ulceraciones, entonces sí nos llama la atención, ¿sí? Ahora, muchas personas nos preguntan cada cuánto me tengo que realizar el Papa Nicolau, ¿sí? Realmente existen muchos criterios en realidad eh, entre los profesionales, ¿sí? Algunas personas recomiendan realizarse cada año, ¿sí? Yo esta recomendación la he sacado de una de las últimas guías de la Sociedad Americana del Cáncer, en la que nos indica que el Papa Nicolau en realidad se debería realizar cada 3 años. Claro, esto considerando que la persona que se realice, bueno, no tenga algún otro factor de riesgo, ¿sí? Cada caso es individual, ¿sí? Por ejemplo, si es una persona que ya ha tenido una alteración en su Papa Nicolau anterior, que ha estado con una lesión precancerosa, pues no vamos a esperar cada 3 años para realizarle, ¿sí? Quizá su médico le indique realizarse cada año o incluso en algunas personas, si es necesario, le indicará hacerse cada 6 meses, dependiendo del caso, de los factores de riesgo y de lo que se haya encontrado en el último Papa Nicolau, ¿sí? Pero si hablamos de una mujer que no ha tenido ninguna lesión, que no tiene ningún antecedente, ni personal, ni familiar, que no presenta factores de riesgo, entonces lo recomendable es realizar cada 3 años, ¿sí? Ya, la prueba del BPH que les mencioné anteriormente, que les decía que es una prueba, o sea, similar a la del Papa Nicolau, se puede tomar ahí mismo la muestra en el rato que se realiza el Papa Nicolau, igual con un cepillo similar, ¿sí? Y esta prueba, en cambio, se la puede realizar cada 5 años, ¿sí? Pero como les mencionaba, lo que actualmente se está haciendo y es lo mejor y más recomendable es realizar las dos pruebas en conjunto, o sea, el Papa Nicolau y la prueba del VPH. Y si se realizan estas dos pruebas conjuntamente, pues se podría hacer este examen cada 5 años. Nuevamente reiterando, dependiendo del caso de cada persona, ¿sí? Ya, entonces ahora vamos a ver un video para ver más o menos cómo es que se realiza el Papa Nicolau
para que nos quede un poquito más claro esto de aquí, ¿ya? Dos pruebas se utilizan para la detección del cáncer de cuello uterino, la prueba de Papa Nicolau y la prueba de BPH. El cuello uterino es la parte inferior del útero, ubicado en la parte superior de la vagina. Una prueba de Papa Nicolau se utiliza para detectar la presencia de células anormales en el cuello uterino. Las células anormales pueden a veces desarrollar cáncer cervical si no se tratan. En algunos casos, también es probable que se analicen las células para detectar una posible infección causada por un virus llamado virus del papiloma humano, o VPH. El VPH es la causa de la mayoría de los casos de cáncer cervical, así como de las verrugas genitales. Se pueden obtener células para ambas pruebas durante un examen pélvico. En primer lugar, el proveedor de atención médica colocará un instrumento, llamado espéculo, en la vagina. El espéculo se abrirá de manera que se pueda observar el cuello uterino. A continuación, el médico usará un raspador o cepillo para suavemente recoger células del cuello uterino. Las células serán examinadas bajo un microscopio en un laboratorio para ver si alguna de ellas es anormal. El laboratorio también puede analizar las células para ver si muestran signos de infección por VPH. Por lo general, lleva de 1 a 3 semanas obtener los resultados de la prueba. Si tiene preguntas sobre estas pruebas o sobre los resultados de las pruebas, hable. ¿Ya? Y entonces ahí un video para que nos quede un poco más claro cómo es que se realiza la toma de la muestra, en qué consiste, cómo se coloca el espéculo, ¿sí? Y cómo es que se visualiza ya esto luego de que se coloca en la placa, pasa a un dispositivo en el microscopio y ahí es donde se analiza y se ve si es que hay alguna irregularidad en las células, ¿sí? Del tejido del cual se tomó la muestra. Y de esa forma se determina si es que existe alguna lesión precancerosa o ya se trataría de un cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y también vamos a mencionar solamente esto, generalmente de los tratamientos que pueden tener, ¿sí? Va a depender mucho del tipo de cáncer que se tenga y de la extensión, es decir, en qué estadio esté, ¿sí? Si es una etapa temprana, si es una etapa tardía, ¿sí? Va a depender de cada caso, de cada persona, ¿sí? Entonces pueden haber varias opciones de tratamiento, ¿sí? Puede que sea necesario realizar una cirugía, ¿sí? Ya sea para extirpar el cuello, o sea, sacar el cuello del útero o todo el útero, ¿sí? Mediante una cirugía, una operación, ¿sí? Puede que sea necesario dar quimioterapia, ¿sí? Para reducir el tamaño del tumor, ya sea mediante tratamiento oral, es decir, pastillas, píldoras, o mediante tratamiento intravenoso, ¿sí? Y la otra opción es que la paciente reciba radioterapia, ¿sí? Es un tipo de radiación como similar a los rayos X que se da en la zona pélvica con el objetivo igual de eliminar estas células cancerosas, ¿sí? Incluso pueden hacerse por separado estos tratamientos o en conjunto, dependiendo de cada caso, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre algunos mitos y verdades con todo esto que hemos presentado en la charla de hoy. No sé si a lo mejor les gustaría participar, les gustaría ir leyendo los mitos o no sé cómo quieren hacer a las personas que están participando. O si de pronto quieren hacer las preguntas en el chat. Doctora Marcela, ¿cómo está? Buenas noches, muchísimas gracias por su ponencia. Efectivamente hemos tenido varias preguntas ya dentro del chat,
No sé si desea responderlas ahora y después continuamos la ponencia o las podemos realizarlas al final, como usted guste, no hay ningún problema. Ya podemos proceder entonces a las preguntas. Ya. Carla Tatiana nos pregunta, ¿cuál es la razón de colocar la vacuna a los 9 años? ¿Ya? Bueno, realmente se ha visto que aquí en nuestro país el promedio de inicio de la actividad sexual es aproximadamente entre los 12 y 13 años, ¿sí? Por varias causas, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, uno de los factores de riesgo es un inicio de vida sexual temprana, ¿sí? O incluso tener un parto a una edad temprana. Entonces, por eso es que se decide colocar de igual forma la vacuna a una edad temprana. Ujú. Ya, muchas gracias. Nico nos pregunta, ¿se puede colocar la vacuna después de los 9 años en una mujer adulta que haya tenido relaciones sexuales? Ya. Sí se puede colocar, sí se puede colocar, y la vacuna va a ser efectiva siempre y cuando la persona aún no se haya contagiado con el virus del papiloma, ¿sí? Porque si es una persona que ya inició su vida sexual y supongamos ya se contagió del virus del papiloma, pues la vacuna como que ya no va a surtir mucho efecto. Pero sí es una persona que no se contagia, ha tenido relaciones sexuales, pero no se ha contagiado del virus del papiloma humano, pues la vacuna sí sería efectiva en esta persona. Y como usted dice, es importante que se coloquen esta vacuna en el caso de a temprana edad de preferencia y pues mejor si es que todavía no están contagiados. Isabel Chu me pregunta si existe alguna vacuna que se pueda colocar después de los 9 años. A ver, perdón, esta pregunta ya la realicé. Perdón. Jorge Arias pregunta si estas vacunas preventivas son gratis dentro de los subcentros del país. ¿Ya? Sí, efectivamente, a nivel del Ministerio de Salud, cada año se realizan las campañas para vacunar a las niñas de 9 años del virus del papiloma. Incluso del mismo centro de salud acuden a las escuelas para colocar estas vacunas. En caso de que no acudan a una escuela en específico, igual está abierto para que la población acuda a los centros de salud a colocarles a las niñas. Ujú. Ya. David Seminario nos pregunta si se puede determinar que una persona tiene BPH con lesiones acetoblancas, poniendo ácido acético en los órganos reproductivos externos. ¿Ya? Sí, de hecho es un método también que se usa, ¿sí? Mediante este examen que les decía, que es la colposcopía, que es un examen un poco más profundo, un poco más directo, en la que se coloca y sí, efectivamente se podría ver si es que una persona tendría BPH o tiene algún tipo de lesión por esto. Ujú. Ya. Carla Tatiana nos pregunta, en el caso de contagiarse de BPH, ¿hay cura o solo tratamiento? ¿Ya? Bueno, el BPH se ha visto que en muchas personas se elimina espontáneamente, ¿sí? O sea, sin ningún tratamiento, ¿sí? Por eso decíamos que hay muchas personas sexualmente activas que pueden contagiarse y sin embargo no necesariamente llegar a producir una lesión precancerosa, ¿sí? Porque el virus se puede eliminar espontáneamente. ¿Sí? Pero ya si se trata de un virus ya oncogénico, es decir, cancerígeno de los tipos del 16, el 18, el 11, realmente ya no existe una cura como tal para el virus en específico, ¿sí? Sino ya serían los otros tratamientos ya relacionados más al cáncer de cuello uterino. Ujú. Ya, muchas gracias. Creo que es importante realizarnos las pruebas a tiempo para poder prevenir esta enfermedad. Jorge Arias nos pregunta, ¿para las personas mayores de 18 años también son gratis este tipo de vacunas? ¿Ya? No, realmente las vacunas, realmente en el centro de salud se limitan bastante
a la población femenina menor, ¿sí? En nuestros centros de salud realmente no vacunan a las personas ya mayores de 18 años, ¿sí? Sin embargo, la opción es que podrían acceder de pronto comprando la vacuna de una forma privada, eso sí, sí lo podrían hacer, ¿sí? Pero de ahí generalmente el Ministerio de Salud solamente les coloca a las niñas, les da preferencia a las niñas de 9 años. Ujú. Ya. David nos pregunta, ¿desde qué edad se recomienda que las mujeres se hagan el Papa Nicolau cada 3 años? Ya. Bueno, también esto existen bastantes criterios, ¿sí? Al inicio, o bueno, muchas personas, muchos profesionales recomiendan que el primer Papa Nicolau se haga al año de lo que se inició la vida sexual, ¿sí? Es decir, si yo inicié mi vida sexual, por ejemplo, a los 18 años, entonces me tendría que hacer mi primer Papa Nicolau a los 19 años, ¿sí? Un año después de haber iniciado la vida sexual, pero existe, o sea, no existe un criterio unificado, existe bastante controversia. Perdón. Es importante realizarnos esta prueba. Doctora Marcela, al momento no tenemos más preguntas dentro del chat. Les invitamos a todos los que están aquí eh, participando a que realicen. Podemos continuar con la ponencia. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Me parece que acaba de desactivar su micrófono porque no le podemos escuchar. Ya. Listo. A ver, entonces ahora vamos a hablar un poquito de los mitos mitos y verdades para reforzar un poco lo que se ha venido hablando a lo largo de la charla, ¿sí? Entonces, el primer mito que tenemos, ¿sí? Nos dice, el Papa Nicolau en una mujer se debe hacer hasta que tenga hijos, ¿sí? Realmente sí es un mito, ¿sí? No necesariamente se tiene que esperar a que una mujer se convierta en madre para realizarse, ¿sí? Más bien, cuando una mujer ya empiece su vida sexual, como les comentaba, ya sea al año de haber iniciado su vida sexual o a partir de los 21 años, como nos dice esta guía, pues se debería realizarse el Papa Nicolau, ¿sí? El segundo mito que tenemos es, mi Papa Nicolau fue anormal, lo que quiere decir que tengo cáncer. Ya. Esto también es un mito, ¿sí? Porque como les decía, hay varias etapas, hay varias lesiones precancerosas, ¿sí? Que pueden dar un resultado anormal en el Papa Nicolau, pero no necesariamente ya ser un cáncer, ¿sí? Sino puede ser una lesión precancerosa, como las que les mencionaba, estas úlceras, estos sangrados, todo eso. Entonces, no necesariamente un Papa Nicolau normal quiere decir que ya está, tiene cáncer o está en una última etapa del cáncer, ¿ya? Vamos con el tercer mito. Dice, a las mujeres jóvenes no les da cáncer de cuello uterino, ¿sí? Esto es falso porque sí decíamos que es más frecuente en mujeres mayores, que puede ser hasta los 74 años. Decíamos que el promedio de edad es los 50 años. Sin embargo, a pesar de no ser tan frecuente, sí se puede dar en mujeres jóvenes, ¿sí? De menos de 23 años, menos de 21 años, sí se puede dar con menos frecuencia, pero sí se puede dar. Ya, el otro mito que tenemos, el cáncer de cuello uterino no es prevenible. Ya, es totalmente falso, ¿sí? Porque hemos hablado de todas las formas de prevención, ¿sí? Desde los métodos físicos, el momento de la protección durante las relaciones sexuales,
desde el número de parejas sexuales, desde la vacuna contra el virus del papiloma humano, realizarnos el Papa Nicolau, realizarnos la prueba del virus del papiloma humano. O sea, tenemos varias herramientas para prevenir, para diagnosticar esto a tiempo. Entonces, sí es un cáncer que se puede prevenir, ¿sí? Entonces, este es un mito. Y el último que dice, el Papa Nicolau es muy doloroso, ¿sí? Realmente habíamos dicho que no es doloroso, puede ser un tanto incómodo, quizá para la mujer, para la persona. Sin embargo, si se realiza con una buena técnica, no tiene por qué ser doloroso, ni la toma de la muestra, ni la introducción del espéculo, ¿sí? No tiene por qué generar dolor. Ya, aquí les voy a dejar también la bibliografía de todas las guías que se han revisado para realizar esta presentación. Son las guías más actuales que se tienen de varias sociedades americanas del cáncer. Al caso de que deseen, pues aquí tenemos para revisar. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela, por esta ponencia excelente. Tenemos más preguntas que nos han llegado al chat. Ricardo Delgado pregunta, ¿la picazón vaginal puede considerarse un síntoma de BPH? ¿Ya? Sí podría ser un síntoma, como les digo, no un síntoma específico, sí, porque podría tratarse de algún otro tipo de alguna infección, una candidiasis, una vaginosis, sí, pero sí nos podría indicar que de pronto está contagiado de virus del papiloma. Ujú. Claro, es importante recordar que todo síntoma o todo lo que nosotros tal vez citamos extraño, hacernos ver para poder evitar cualquier tipo de enfermedad. Carla Tatiana pregunta, ¿qué precio tiene la vacuna? Ya. Bueno, la vacuna, de lo que tengo entendido, más o menos tiene un precio de entre 200, $180, más o menos, las dos dosis. Ujú. David Seminario nos pregunta, ¿una mujer con vaginismo se puede realizar el Papa Nicolau? ¿Ya? Bueno, lo recomendable realmente es esperar, ¿sí? Existen varias condiciones para realizarse el Papa Nicolau, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, no estar sangrando, no estar con la menstruación, ¿sí? No tener sangrado por lo menos en los últimos 3 días, ¿sí? Tampoco haber tenido relaciones sexuales en los últimos 3 días, y tampoco se recomienda estar generalmente con algún flujo vaginal, ¿sí? Porque todos estos factores pueden alterar la toma de la muestra, ¿sí? Pueden alterar el pH y pueden realmente alterar el resultado del Papa Nicolau. Es por eso que siempre se les recomienda a las pacientes que vengan con estas condiciones al realizar el Papa Nicolau. Incluso también se les dice que no usen ningún tipo de jabón íntimo, sino que simplemente se hagan un aseo en la ducha con agua y nada más, ¿sí? Para poder tomar una buena muestra, una muestra de calidad y que el resultado no salga alterado. Ujú. Muchas gracias. Tomemos en cuenta todas estas recomendaciones que nos da la doctora Marcela para poder tener un resultado óptimo dentro de este examen. Les invitamos a que sigan realizando sus preguntas en el chat. Jorge nos pregunta, ¿sería recomendable comprar esta vacuna preventiva si ya eres mayor de edad? Bueno, sí, realmente como les decía, si es que ha sido una persona que, por ejemplo, no ha iniciado su vida sexual, que se sabe que hasta el momento no se ha contagiado del virus del papiloma humano, sí podría aplicarse la vacuna. Ujú. Muchas gracias. Bueno, al momento ya no tenemos más
preguntas. Doctora, tal vez alguna acotación, alguna otra recomendación que usted desee darnos a todas las personas que le estamos escuchando este momento. Bueno, la recomendación, como les decía al inicio, para las mujeres, sí, para las mujeres que igual tienen vida sexual activa, estar muy pendientes de realizar este examen eh, o hacerse sus cheques lógicos anuales, ¿sí? Realizarse su Papa Nicolau cada 3 años, como les mostré, realmente las cifras estadísticas no mienten, ¿sí? Y como decíamos, realmente si se lograra usar todas estas herramientas, tener acceso a todas estas herramientas de prevención, realmente podríamos disminuir bastante las tasas de mortalidad y de nuevos casos de cáncer de cuello uterino. Entonces es algo que tenemos al alcance de nuestras manos. Entonces, hacer un llamado a todas las mujeres, a todas las personas que estén viéndonos aquí en esta charla, pues para que se hagan sus chequeos ginecológicos anuales preventivos y su Papa Nicolau. Eso, yo les agradezco mucho por la invitación, por su participación y espero haber cubierto todas sus dudas y haber ampliado un poquito más la información sobre este tema. Muchísimas gracias. Bueno, Isabel Chumi nos pregunta, ¿se puede considerar cólicos menstruales muy fuertes como síntomas de cáncer cérvico-uterino? Sí, realmente vendría a ser un dolor pélvico, sí, que entraría dentro de la categoría de los síntomas, sí. Sin embargo, como les decía, se deben considerar otro tipo de patologías, sí, como quistes, como endometriosis, sí, los cólicos menstruales o la dismenorrea que se llama, realmente pueden ser, sí, un síntoma de cáncer, pero también podría ser de otras patologías. Entonces, igual sí hay que estar atentos ante cualquier síntoma. Ya. Muchas gracias. Bueno, en este momento les invito a todos a prender sus cámaras para capturar este momento. Vamos prendiendo nuestras cámaras. Veo que Gloria Castillo ya se animó, Carla Tatiana también. Déjennos vernos, sonrían. Qué lindo verles, conocerles, Isabel, Juana, Nicole, a David, a Tatiana, Claudia. Listo. Vamos a capturar este momento en la cuenta de 3. 1, 2 y digan chis. No, sonrían. Listo. Ya está. Qué lindo verles a todos. Muy lindos y lindas, así es que muchísimas gracias a todos. Para culminar, queremos invitarles a nuestro próximo Catarsis Webinar, que va a ser el miércoles 10 de febrero a las 8 horas, 8 de la noche. Vamos a tener como invitada a la bióloga María Isabel Chumi Pasato, entonces también los esperamos. Y por parte de nuestro presidente provincial, el doctor Cristian Astudillo, queremos agradecerle primeramente a Marce por esta excelente presentación que nos ha dado y también a todos y todas ustedes que nos han acompañado, perdón, el día de hoy. Espero que tengan una linda noche y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.